Vale, pues como estábamos comentando, Elena, al final, ahora que ya hemos terminado todo el proyecto de implantación del rol de responsable de operaciones en despachos, al final esto empezó por parte de Ambao con la necesidad de encontrar un rol que fuera mano derecha del CEO, en este caso Íñigo, en donde le dieron ayuda con la parte más organizativa, ¿no? El poder optimizar procesos, ayudar a cohesionar los diferentes departamentos, llevar a cabo también la implantación de la metodología, métricas, ayuda, sobre todo en el día a día de cada uno de los compañeros y del cómo trabaja el equipo. Porque es verdad que Ambao ya tenía un recorrido de haber avanzado en muchos aspectos, pero llega un punto que las empresas crecen y hace falta ayuda y aquí es donde nosotros planteamos a Íñigo que el rol que necesitaba podía ser el de un responsable de operaciones. Aquí es cuando contó contigo, que de hecho incluso nos pidió participar en el proceso de selección, en el último tramo, que ahí fue cuando nos conocimos, de hecho, en la última Sí, entrevista, que más que cierto. entrevista era Íñigo diciéndonos, oye, me gusta mucho este perfil, dándonos vuestra opinión. Y ahí sí que vimos que además por aptitudes, tu background y de dónde todo lo que demostraste que podías saber hacer y las aptitudes que tenías, encajabas perfectamente. Porque es verdad que tú no vienes del sector de despachos, pero es algo que nosotros siempre planteamos que no es que sea necesario ni mucho menos para este rol. Entonces, nada, aquí te quería preguntar cómo fue para ti conocer esta oferta de trabajo respecto a responsable de operaciones y sobre todo conocer qué es lo que implica ser un responsable de operaciones dentro de un despacho. Bueno, pues la verdad es que cuando me hablaron del puesto, lo primero que hice fue buscarlo en internet. Porque, claro, porque no tenía muy claro, ¿no?, lo que era un responsable de operaciones. Sí que es verdad que lo que encontré me generó un poco de inquietud, ¿no? Porque eran como perfiles, pues en muchos casos con una imagen un poco bastante dura, ¿no? Muy orientados a reorganizar, pues rentabilidades, ¿no? Y, y sí que también se repetía mucho la frase esta de ser la persona que viene un poco a dar con el látigo, ¿no? A los empleados, a poner a cada uno en su sitio. Y bueno, pues es una cosa que no iba conmigo, ¿no? Esa imagen en absoluto. Entonces, pues bueno, tampoco sé, además, que por lo que había percibido al principio de la filosofía de Ambao, pues que tampoco iba de esa manera, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no?, entré un poco con la duda de cómo encajo yo aquí. Y pues bueno, las primeras semanas fueron un reto, ¿no? Porque todo era nuevo a la vez, el RP, la metodología, los compañeros, la dinámica hasta la ciudad, porque yo no vivo en Bilbao. Entonces era un poco que no sabía por dónde me daba el aire. Por eso sí que la formación me vino genial porque pues fui al final un poco ido de vuestra mano, ¿no? Siguiendo el camino, ¿no?, hasta llegar un poco al conocimiento de lo que es el puesto. No había un manual tampoco que te dijese, ¿no?, cuál era lo que tenías que hacer primero, ¿no?, qué orden tenías que seguir, Entonces, pues bueno, el rol en sí es peculiar porque eh, exige un poco que entiendas todo, pero sin ser experto en nada. Entonces, no tienes que entrar al detalle, no tienes que saber más que el técnico, pero sí que tienes que tener un poco de contexto en todo. Entonces, pues eso fue una de las cosas que más me sorprendió, ¿no? Una vez que ya estaba dentro, pues la amplitud que requiere el puesto. Además, con el tiempo entiendes que es esa visión del conjunto la que te permite tirar del hilo, ¿no? Cuando hay un problema y pues cuando algo no funciona, hacer las preguntas correctas para saber dónde está el problema y buscar las soluciones. Entonces, pues bueno, yo creo que esa parte al principio tardé un poco en interiorizarla, ¿no? También quizás por cómo soy yo, pero cuando ya lo hice, pues empezó a tener ya todo mucho más sentido.
Claro, ya has hecho referencia a un punto que, de hecho, eso es algo que hablamos muchas veces, ¿no? Y esto suele ocurrir muchas veces de César, pero ¿cómo puedo entrar a ayudar al departamento de laboral a optimizar este proceso o hacer este cambio de forma de trabajo para ayudarles si realmente yo no sé cómo hacer esa tarea técnica? Y eso es lo que choca mucho al principio, incluso sin venir del sector, que puedas ayudar muchísimo a un equipo, incluso sin saber hacer una nómina o un alta y una baja, por ejemplo. Sino contando con ellos, sabiendo hacer las preguntas correctas, sabiendo cómo llevar a cabo una escucha activa, la gestión del cambio. Al final, esto sí que es un punto que también, como decías, cada empresa acaba siendo también un mundo y en este periodo que hemos estado trabajando en conjunto, que lo que le llamamos el plan 30-60-90, que lo planteamos aproximadamente en 90 días, nos adaptamos mucho a la realidad de la empresa, porque al final ir con un manual estándar a cada empresa, a todas las empresas, no tiene mucho sentido y siempre nos gusta eso, ¿no? Adaptar a la realidad del puesto y de la empresa y sus necesidades. Y aquí es justo lo que también planteamos desde el inicio, ¿no? Que pudiéramos entrar en profundidad en qué necesitaban BAU y acompañar de la mejor manera posible, pero con esos retos concretos, sin que fuera una formación amplia estándar, sino ver qué es lo que tenemos sobre la mesa. Y muy buen punto es de que has dicho, ¿no? El de, claro, al principio hacer ese cambio de chip de, aunque no vengas del sector, aunque no seas experto en algo concreto, no tiene por qué ser un problema, ni mucho menos. Y hay otra forma de ayudar a los equipos de una forma más multiplicadora. Y aquí, en base a lo que has dicho, ¿tú qué crees que es lo que te ha hecho más encajar en el rol después de este tiempo? Pues yo creo que ha sido un poco una combinación, ¿no? Un poco mi trayectoria y de mi forma de ser también, ¿no? Al final, pues llevo más de 20 años trabajando en contextos muy diferentes, ¿no? Pues desde administración en diferentes sectores y departamentos, gestión de equipos comerciales, luego, pues bueno, en administración de fincas, que también pues el trato diario con personas y gestionar situaciones de conflictos, que había muchos, ¿no? Pues era el pan nuestro de cada día. Entonces yo creo que bueno, ¿no? Eso me ha dado algo que es un poco la clave, diríamos, de este rol, ¿no? Es un poco la capacidad de adaptación, ¿no? A entornos pues dispares, ¿no? Y nuevos. Y entender cómo funcionan las cosas sin necesitar que te lo expliquen todo, ¿no? Y sin tener que escalarlo todo en todo momento, ¿no? Ser un poco, pues bueno, mantener el equilibrio entre la autonomía, ¿no? y Ujú, gestión. Entonces, también estoy acostumbrada a gestionar muchos frentes a la vez. ujú, Entonces, bueno, yo creo que todas estas cositas te entrenan para el puesto, ¿no? Porque, pues bueno, eso también es un poco el rol, ¿no? De responsable de operaciones. Tienes tus tareas, tus cosas, tus planificaciones, pero luego saber gestionar estas cosas que son fuegos que tienes que apagar. Y, y luego también creo que el haber tratado con las personas es saber leerlas, ¿no? La parte ujú. más comercial quizás de mi trayectoria, pues ayuda mucho porque entiendes eh, aprendes a entender lo que les preocupa, ¿no? Y a comunicar también según un poco quién tienes delante, ¿no? Si es un técnico, si es un responsable, entonces, pues bueno, te mueves un poquito mejor en diferentes ambientes. Eh, Luego yo creo que lo que también, más allá de lo que sea mi perfil, ¿no? Lo que ha marcado la diferencia es que no me ha asustado tampoco cuando las cosas no me han funcionado a la primera, que esa era una de las cosas que me preocupaba, ¿no? Yo creo que te vas a encontrar siempre en este rol con resistencias, ¿no? Pues personas que son bastante reacias al cambio, que no lo entienden, o situaciones donde tienes que mediar entre las partes, ¿no? Entre departamentos, fricciones. Y bueno, creo que
que eso no me ha paralizado, no me paraliza por el momento y lo entiendo como parte del trabajo en sí. Y yo creo que eso se nota también y que genera confianza en los equipos. Sí, totalmente, totalmente. Poco que añadir ahí porque, o sea, yo también lo he ido viendo junto contigo y son varios puntos que marcan bastante la diferencia en poder asumir el rol. Sobre todo igual destacaría ese de las personas que has dicho en este último tramo, ¿no? El cómo la gestión del cambio y poder llevar a cabo el hacer cambios profundos implica saber leer las personas y contar con ellas, porque son el principal motor de que las cosas funcionen. Y Y hacerles formar parte del cambio, que eso es importante. claro, claro, claro. Y junto con estos últimos, bueno, he dicho antes 30, 60, 90, pero ahora ya llevas más tiempo en Ambau. En los últimos meses, si tuviéramos que hacer una recapitulación, ¿no? De lo que hemos conseguido, bueno, de lo que has conseguido por tu parte, junto con el equipo de Ambau, ¿cuáles serían los principales puntos que destacarías? Bueno, yo ante todo quiero dejar claro, ¿no? Que yo no creé el sistema, que el método ya estaba, ya existía, ya estaba implantado. La parte que me llevo yo es que lo que he hecho ha sido más que nada consolidarlo, ¿no? Ujú. Hacer que funcione día a día, que no sea solamente una cosa sobre el papel y ya. Luego, pues como hitos o, pues bueno, los números yo creo que en cuanto a métricas y así se ha mejorado. En el primer trimestre, además ahora que estamos con los feedbacks y así, pues bueno, el reporte subió como un 11%, la resolución también como un 10%. No son cifras enormes, pero bueno, son reales y son sostenidas. Lo hemos mantenido en abril y seguiremos así porque es el objetivo en el siguiente trimestre. En lo operativo, pues se han implantado procesos que no existían documentados, ¿no? Pues bueno, no teníamos un onboarding de nuevos empleados. Ujú. También se han hecho, vamos a decir, un microproceso, ¿no? Porque es como para el departamento de un procedimiento de entrada de cliente nuevo, para contabilidad. Hemos implantado también el fichaje, que esto ya es más tema legal, el fichaje digital en Ambao, que no lo teníamos como tal. Ujú. Luego, bueno, continuando con el tema operativo, pues los dailies, los weeklies son más cortos, son más concretos, más Ujú. efectivos y creo que son más útiles. Sí que antes se dilataban un poquito más en el tiempo y era más, pues, una información un poco más dispersa y menos estructurada, ¿no? Luego también sí que he gestionado fricciones, ¿no? Pues bloqueos entre departamentos, pues cuando uno está esperando información del otro y viene uno y te lo cuenta y el otro, y bueno, pues eso creo que también he ayudado un poco a que se suavizaran, ¿no? Esas fricciones y consiguiendo, pues bueno, desbloquear en algunos momentos, pues tareas que estaban un poco, pues, enquistadas, ¿no? Luego también, pues bueno, intentar que viesen un poco el método, que no fuese como una fiscalización de su tiempo, ¿no? Que eso es Ujú. importante, ¿no? Y eso creo que es una cosa que hay que gestionarla con calma, ¿no? Sin que parezca, pues eso, que es un control, ¿no? Sobre todo lo que se está haciendo y sí que vean el objetivo de todo esto, ¿no? Que es mejorar, que se pueda mejorar, tanto como cada uno en su puesto de trabajo como una empresa en conjunto, ¿no? Estos son cositas, pues, que bueno, que no se hacen de la noche a la mañana y que requieren su tiempo, pero bueno, yo creo que las cosas con calma y paso a paso es es la manera de hacer que se consoliden los cambios, ¿no? Y hacer la manera de que funcione. Y luego, ¿qué más? Pues bueno, pues cositas que estamos poniendo en marcha, como el contrato de la asesoría, Ujú. unos protocolos de registro de jornada que vamos a tener que hacer ya esto de cara al siguiente trimestre.
Ujú. automatización de procesos, que estamos empezando ya con ello. Bueno, este trimestre que viene va a ser el de más carga de transformación en Ambao, pero son cosas que vienen y que ya se están gestando. Qué bien, qué bien, qué bien. Súper bien. Estamos hablando entonces de unos 3 meses iniciales, más o menos, porque sí que hemos ido en calendario además sin problema. Más luego, ahora en el día que estamos hablando, meses después que ya se ha finalizado este tramo de implantación de 30, 60, 90 días, y después de este primer semestre podríamos decir ya vamos con todo, ¿no? Ya estáis yendo Sí, a hacer mucho cambio, muchas cosas preparadas, lo cual es muy potente para la empresa. Qué bien. Perfecto, Elena. Pues nada, un placer y seguimos en contacto. igualmente, muchas gracias, César.